vamos a subir para que ustedes ya la tengan a disposición. Y la de medios técnicos, bueno, vamos a tratar de consumir estos primeros minutos hablando sobre esta cuestión de los medios técnicos jurídicos, que es el tema que nos convoca hoy. Dejamos para el final lo que serían las dudas que puedan llegar a tener sobre lo visto hasta ahora, o sobre el parcial mismo, ¿no?, que vamos a tomar este viernes que viene. La metodología, el procedimiento, así que bueno, dejamos para el final esas dudas que alguno quiera plantear, y vamos a tratar de tranquilizarlos y despejar las dudas. La verdad es que el procedimiento no va a ser complicado, va a ser de lo más sencillo, y van a contar con el tiempo suficiente para evitar todo tipo de contratiempos. Pero bueno, ¿alguna duda al principio? ¿Me escuchan bien? ¿Bien? Bueno, vamos a hablar Profesor, de... disculpe Sí, que lo moleste. sí, Hay sí. compañeros que dicen que están esperando para ingresar. Bueno, Estamos de Mariela, acá, ¿cuántos estamos son? atentas. No, ya hay 2 personas y acá hay uno más, pero estoy atenta, ¿eh? Así que quédense tranquilos. Igual cualquier Bueno, sí, cosa se les va a nos dar el avisan. ingreso. Cuando lo pidan se les va a dar el ingreso. Bueno, estuvimos hablando en estas clases pasadas sobre principios de derecho del trabajo, ¿no? Principios que resultan aplicables a los hechos. Ustedes van a encontrar a lo largo de la materia que sobre los diferentes temas que vamos a hablar sobre derecho individual de trabajo, los principios tienen mucho que ver sobre su contenido. Hablamos también de las funciones de los principios, y fundamentalmente orientan al intérprete en lo que sería la resolución de alguna cuestión, a un conflicto vinculado al derecho al trabajo, sobre su solución. Además, la función que tienen los principios está muy ligada a la labor que el Poder Legislativo realiza permanentemente en la reforma de leyes laborales, ¿sí?, de leyes y de la normativa laboral, y el legislador también se debe inspirar en estos principios para justamente proponer nuevas normas. La idea ronda también lo que sería el principio de progresividad, que hemos estudiado en clases anteriores también, este nuevo principio que la Corte Suprema de Justicia desde hace unos 15 o un poco menos de años en sus fallos vuelve siempre a hablar de esto, del principio de progresividad hacia la mejora de las normas laborales, de la normativa laboral. ¿Qué son los medios técnicos jurídicos? Tiene mucho que ver con los principios, porque son los instrumentos que se utilizan para lograr que los principios de derecho del trabajo resulten aplicables a los hechos, es decir, a la relación laboral. Son herramientas que afianzan estos principios que hemos estudiado. Si tienen alguna duda, bueno, me paran, está la posibilidad de hacer las preguntas, no hay ningún problema. Pero bien, comenzamos con esta idea de qué son los medios técnicos, y justamente se tratan de esas herramientas que se utilizan para que los principios se lleven a cabo, resulten aplicables en lo que es la relación laboral misma. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque estos medios técnicos, sobre todo los jurídicos, están dentro de lo que es la normativa laboral, y muchos de estos ya lo hemos visto en clases anteriores, fundamentalmente en la clase anterior, cuando hablamos de principios. ¿Cuál es la importancia o en qué radica la importancia de estos medios técnicos? La finalidad más importante es la de evitar abusos del más fuerte en la relación laboral. El más fuerte en la relación laboral obviamente es el empleador. Atrás de esta finalidad lo que se busca es la idea de igualdad entre las partes del contrato de trabajo, ¿no?, entre el trabajador y el empleador. ¿Cómo se busca la igualdad de las partes contratantes? Bueno, lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos cada uno de los medios técnicos jurídicos que la doctrina elaboró. Justamente, y hablando de doctrina, hay un autor que se llama Rodríguez Mancini, que es el que hace una cierta clasificación, realiza una cierta clasificación acerca de cuáles son los medios técnicos que encontramos. Y me gusta utilizar esa clasificación porque está bien detallada y diferenciada en cada uno de los aspectos,
Y él utiliza una clasificación que se basa en distinguir los medios técnicos jurídicos, por un lado. Ahora vamos a desarrollar cuáles son esos medios técnicos jurídicos. Por el otro lado, medios técnicos que tienen que ver con el fortalecimiento de la acción sindical, con el fortalecimiento del grupo desde el punto de vista del derecho del trabajo, involucra a un sujeto colectivo, que es el sindicato. Es el sujeto colectivo, el gremio, el sindicato que concentra intereses de los trabajadores, intereses que tienen que ver con una misma categoría profesional de trabajadores. También lo vamos a desarrollar. Entonces tenemos, por un lado, en relación con esta clasificación que hace Rodríguez Mancini acerca de los medios técnicos, que son las herramientas que van a afianzar los principios del derecho del trabajo que estudiamos la clase pasada. Tenemos entonces los medios técnicos jurídicos, los medios de fortalecimiento, medios técnicos de fortalecimiento de la acción sindical. Por otro lado, medios que tienen que ver con el control de la administración, el control administrativo, ¿bien? Y un cuarto grupo de medios técnicos que se vinculan a aquellas herramientas de cooperación internacional que vamos a encontrar. Alguna idea de esta la hemos visto cuando hablamos de fuentes. El Convenio Internacional de Trabajo justamente es un medio, es una herramienta de cooperación internacional que sirve como ejemplo para todos los países para, de alguna manera, imponer, entre comillas, ¿no? Imponer lo que sería la normativa laboral al resto de los países que no la han impuesto. Pero bien, comencemos entonces por los medios técnicos jurídicos, que es la parte más importante del desarrollo de esta clase y en qué consiste. Fundamentalmente, los medios técnicos jurídicos consisten en dos grupos. Se los puede agrupar en dos grupos, en dos facetas. Dos facetas, una que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad de las partes, ¿sí? Por un lado, la búsqueda de la igualdad de las partes, los medios técnicos jurídicos que buscan la igualdad de la parte y cómo lo logran, la igualdad de las partes contratantes y cómo lo logran, y por el otro lado, con la limitación de las facultades del empleador, la parte más poderosa de la relación. En relación con el primero, lo que sería la limitación de la autonomía de la voluntad, este es el primer medio técnico jurídico, el que tiene que ver con la restricción de la voluntad contractual, la voluntad de las partes en el contrato de trabajo en determinados aspectos. Se restringe la voluntad de las partes en determinados aspectos. Se establecen aspectos que no son negociables por las partes. Hay determinadas materias sobre las cuales las partes no pueden negociar, ¿sí? Por ejemplo, aquello que tiene que ver con normas de higiene y de seguridad en el trabajo, las partes no pueden negociar sobre estos aspectos, o si pueden negociar, si lo pueden hacer, esa autonomía de la voluntad está restringida en un solo sentido, ¿sí? En esos mínimos, ¿sí? Esos mínimos que el legislador establece, en ese sentido, ¿sí? Lo interrumpo porque una compañera está intentando entrar y no está siendo admitida. Se llama Cavalieri Patricia. Sí, acá no me figura, somos 37. Ahora me voy a fijar. O sea, no la tengo acá en la sala. Como para Bueno, ahí la admitir. doctora se está ocupando a ver si puede llegar a admitirla, ¿no? Pero supongo que no va a haber problema. Si está como alumna, no hay ningún problema. ¿Puede ser que haya un cupo de personas que pueden entrar? No. En la otra oportunidad éramos más que hoy. Sí, sí. O sea, acá ¿No estará intentando en el link de la segunda reunión? Claro, tal vez está... claro. Claro, hay dos reuniones por este límite de los 40 minutos. Vamos a entrar en la segunda reunión cuando se nos acabe el tiempo de los primeros 40 minutos. Quizás ese es el problema. Bueno, decíamos, limitación de la autonomía de la voluntad de las partes. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo establece o se refiere justamente a esto. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo es justamente un medio técnico jurídico que limita la autonomía de la voluntad de las partes, y las partes no pueden negociar sobre determinadas materias y no lo pueden hacer por debajo de los mínimos que el legislador establece.
artículo 12, por ejemplo, cuando habla de principio de irrenunciabilidad. Otro medio técnico jurídico que limita, que establece la igualdad entre las partes contratantes, tiene que ver con el establecimiento de un orden público laboral. Van a encontrar al finalizar esta clase una más desarrollada, que ya vamos a subir al campus virtual, que habla sobre orden público laboral, con citas de fallos que son bastante interesantes en este aspecto. Básicamente, el orden público laboral es la consecuencia práctica de la limitación de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Se crean una serie de derechos por debajo de los cuales las partes no pueden pactar. Artículos 13, artículo 14. Vamos a leer, por ejemplo, bueno, para seguir este tema es importante que tengan a mano también la ley de contrato de trabajo. Yo les Baja y avisé leen. sobre esta necesidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Artículo 13, las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Entonces, la sustitución automática de cláusulas nulas por la norma violada, bueno, es un medio técnico jurídico que mantiene la vigencia del contrato. Es decir, si hay alguna cláusula que es nula, bueno, se sustituye por la cláusula que fue violada, o sea, por la cláusula válida. No se declara nulo en su totalidad el contrato de trabajo. Esto también, de alguna manera, se refleja en el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice que las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales. Y acá está un medio técnico jurídico. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es muy parecido al 13 que hemos visto recién, la nulidad por ilicitud o prohibición, que es un tema que vamos a hablar un poco más adelante acerca de lo que es el trabajo prohibido, ¿no? Entonces, teníamos por un lado esta limitación de la autonomía de la voluntad, ¿no? El establecimiento también de un orden público laboral, artículo 13, artículo 14. Por el otro lado, otro medio técnico jurídico que es la sustitución automática de cláusulas nulas por la norma violada. Otro medio técnico jurídico que asegura la libertad del trabajador y la igualdad de las partes contratantes, tiene que ver con los mecanismos que preservan la vigencia del contrato. Artículos 10, sobre todo, y artículo 90, se refieren a un principio que es el de conservación del contrato de trabajo que hemos visto también en la clase pasada. Este es un mecanismo que preserva la vigencia del contrato, el establecido en el artículo 10. En caso de duda, ¿no?, la situación se debe de resolver en favor de la continuidad del contrato y no de su finalización. No se imponen en el contrato de trabajo lo que serían figuras contractuales o contratos rígidos, y el contrato es un contrato, más bien un contrato realidad, porque impera el principio de la primacía de la realidad. Vamos a hablar más adelante también, cuando hablemos de deberes y derechos de las partes, y de modalidades contractuales, y del contrato de trabajo también, que las partes pueden pactar que esta prestación de servicios por parte del trabajador no es una relación laboral. Y esto lo plasman en un contrato, por ejemplo. Bueno, el principio de primacía de la realidad, bueno, dice que opera, ¿qué es lo que prevalece? Lo que ocurre, ¿no?, lo que ocurre en la realidad, no en el terreno de las formas. Entonces, la ley establece mecanismos que preservan la vigencia del contrato, y en caso de duda, además, se debe estar a favor de la vigencia del contrato cuando hay una duda acerca de si el contrato continúa o no. Hay una presunción también que invierte la carga de la prueba en el artículo 23, es justamente otro medio técnico jurídico. El artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo no admite la renuncia del trabajador por el silencio del trabajador. Esto ya lo hemos visto con principio de irrenunciabilidad. Y además la ley contiene diversos mecanismos y normas de solidaridad que aseguran
el crédito del trabajador y le da garantía al trabajador de percibir su crédito en caso de que alguno de los terceros involucrados en la relación sea considerado solidario. No, bueno, esto vamos a tratarlo más detenidamente cuando hablemos de sujetos del contrato de trabajo, pero en general, cómo actúa la ley a través de estos medios técnicos jurídicos que están inscriptos en las normas que hemos leído. Toda interrupción, por ejemplo, del contrato, debe ser entendida como una suspensión, no como una interrupción, en principio, ¿no? Porque por ahí quizás hay situaciones en las que sí exista una interrupción. Prefiere la ley los contratos por tiempo indeterminado. Esto es consecuencia justamente del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. La preferencia son los contratos del legislador de tiempo indeterminado, y esto lo vamos a encontrar plasmado también en la Ley de Contrato de Trabajo. Desalienta, en consecuencia, los contratos por tiempo determinado. Contrato de plazo fijo o contrato de trabajo eventual, son desalentados por el legislador porque prefiere, ¿sí?, los contratos por tiempo indeterminado. Entonces, en caso de duda, ¿sí?, siempre debe prevalecer el contrato por tiempo indeterminado, aquel que no tiene plazo de finalización. La prueba en materia de contrato de trabajo, bueno, es libre. El contrato y la existencia del contrato de trabajo se puede probar no solamente a partir de la regla que impone el artículo 23, esto ya lo vamos a hablar cuando hablemos de contrato de trabajo, sino también a partir de los diferentes medios de pruebas que la ley procesal admite. Se puede probar un contrato de trabajo por una declaración de testigos, por ejemplo, o por una prueba pericial, o una prueba, bueno, la prueba confesional, obviamente, ¿no? O una prueba también de documental, o una prueba informativa. Bueno, todos los medios procesales de prueba admitidos son medios probatorios admitidos por la Ley de Contrato de Trabajo porque hay una libertad en cuanto a la prueba del contrato de trabajo, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, la subcontratación de trabajos, bueno, se busca, la ley trata de buscar quién es el verdadero empleador para hacerlo responsable, pero además, lo que la ley protege es el crédito del trabajador, y en estos casos, al proteger el crédito del trabajador, hace solidariamente responsable a todos aquellos que intervinieron, ¿sí?, que intervinieron en la prestación de servicios de parte del trabajador, aquellos que se beneficiaron con lo que sería la prestación de servicios de parte del trabajador. Bien, son muchas cosas, ¿no?, las que vamos a encontrar a lo largo del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo que tienen que ver con medios técnicos jurídicos. La irrenunciabilidad de derechos es un medio técnico jurídico, ¿no?, que establece la nulidad de acuerdos, en este caso de la irrenunciabilidad, que establezcan renuncias a derechos por parte del trabajador, renuncia que está prohibida por parte del trabajador en el ámbito del derecho del trabajo, ¿no? No en el ámbito del derecho civil, que es diferente, pero sí en el ámbito del derecho del trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo también establece una técnica antifraude en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, en el artículo 14, justamente, se establece que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, ¿no?, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En este caso, la relación quedará regida por la Ley de Contrato de Trabajo, por esta ley. Entonces, tengan presente también que otro medio técnico jurídico, ¿sí?, que asegura la igualdad de las partes contratantes, que busca la igualdad de las partes contratantes y protege al trabajador en estos casos, es esta nulidad de la figura contractual no laboral utilizando una técnica antifraude, que es la del artículo 14, la técnica antifraude. Bien, hasta acá el panorama de lo que serían los medios técnicos jurídicos que tienen que ver con justamente la igualdad de las partes en el contrato de trabajo. Pero hay otros medios técnicos jurídicos que limitan las facultades del empleador. ¿Y en qué sentido limitan las facultades del empleador? ¿Y dónde vamos a encontrar esto? En varios artículos que vamos a analizar cuando tengamos la oportunidad de entrar en el tema de deberes y derechos de las partes. Vamos a encontrarnos que en el contrato de trabajo
quien organiza la producción y quien dirige la empresa es el empleador, obviamente. Esta facultad es tan importante en el ámbito del contrato de trabajo y la libertad del trabajador está tan restringida a partir de esta facultad de dirección por parte del empleador, que la ley de contrato de trabajo también limita esas facultades de parte del empleador, ¿no? ¿De qué manera? Estableciendo que hay un principio de razonabilidad en el uso de la facultad de dirección, de las facultades jerárquicas del empleador. Estableciendo que hay una limitación en la autonomía de la voluntad, el empleador no puede disponer, ¿sí? Además de que la medida debe ser razonable, no puede disponer en el contrato más allá de lo que el orden público laboral, o menos que lo que el orden público laboral establece, por debajo de ese piso mínimo. Entonces se limitan las facultades del empleador, se limitan las facultades de dirección, artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, las facultades de dirección del empleador en la empresa, se tienen que ejercitar con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, atendiendo a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Otra limitación en las facultades del empleador tiene que ver con aquella en la que se le restringe las modificaciones en la relación laboral de forma unilateral. El empleador puede modificar las condiciones de trabajo y las modalidades también de trabajo, pero tiene un límite. Y eso está previsto en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto también es un medio técnico jurídico, pero que apunta más bien a la limitación de las facultades jerárquicas de parte del empleador. Dentro de estas facultades jerárquicas tenemos el poder de dirección, que ya hemos visto, y la posibilidad de modificar en forma unilateral, ¿sí?, las condiciones de trabajo. Pero esta facultad está limitada. ¿Y de qué forma y de qué manera? Bueno, lo vamos a estudiar más adelante también. Artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador está facultado, 66. El empleador está facultado para introducir todos los cambios que tienen que ver con la forma y las modalidades de la prestación laboral, sin que esto implique un ejercicio irrazonable de la facultad que es el ius variandi, así la llamamos, ni alteren las modalidades esenciales del contrato de trabajo, ¿no? Y tampoco causen un perjuicio material ni moral al trabajador. Después la misma norma, el artículo 66, contiene una disposición en su segundo párrafo que permite que el trabajador ejercite alguna acción en procura del restablecimiento de las modalidades alteradas. Bueno, esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando hablemos de ius variandi, pero tengan en cuenta que también la facultad de modificar las modalidades y forma de la prestación de trabajo están limitadas y concierne justamente a un medio técnico jurídico, así como las facultades disciplinarias. Las facultades disciplinarias que tienen que ver también con una facultad jerárquica de parte del empleador, están limitadas. ¿De qué manera? Bueno, el empleador puede justamente, no el trabajador, pero sí el empleador puede disponer medidas disciplinarias contra el trabajador por alguna falta o un incumplimiento, ¿no?, que el trabajador demuestre, y esta facultad disciplinaria tiene límites. Bueno, deberá imponer esa medida que él quiera disponer contra el trabajador por escrito, tiene que haber una justa causa, ¿no? Y tiene que ser contemporánea la falta, la sanción, y el trabajador podrá en todo caso impugnar la medida. Esto lo asegura el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. Disculpe, doctor, nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos. Bueno, en todo caso, nos reconectamos para un pedacito, siquiera, de lo último que quedaría dentro de este cuadro de medios técnicos que hemos visto, porque hasta ahora, este momento, digamos, finalizamos en este mismo momento con los medios técnicos jurídicos. Ya hemos visto que en esta suerte de clasificación que realiza Rodríguez Mancini encontramos algunos otros más. Les dije hace unos minutos, bueno, el fortalecimiento de la acción sindical, ¿no? Fortalecimiento del grupo, ¿no?
mecanismos que aseguran de alguna manera la paridad en la negociación del trabajador o de los trabajadores con el empleador. Se busca una idea de igualdad a partir del fortalecimiento del grupo, de la acción sindical, ¿no? Y si bien en la mayor cantidad de veces se legisla con beneficios para el trabajador, no hay mejor manera de otorgar beneficios para los trabajadores de manera suplementaria a lo que la ley establece como complemento de la ley, que estableciendo normas especiales sobre la conducta que las partes van a llevar a cabo y adelante en una determinada actividad, en un determinado oficio, en una determinada profesión, a pesar de que se asegura por ley que el grupo esté protegido, que el sindicato esté protegido, esto lo vamos a ver más adelante también, no todos los sindicatos también cuentan con esta posibilidad de negociar en igualdad de condiciones con el empleador, porque hay algunos sindicatos que son más poderosos que otros, esto lo vemos en la realidad. Hay algunos que obtienen, y si ustedes escuchan la noticia, bueno, justamente hay sindicatos que obtuvieron, a partir de la reunión de las comisiones paritarias, una mejora sustancial en el ingreso de sus trabajadores representados, ¿no? Aumentos salarios. Y hay otros sindicatos que no obtuvieron el mismo resultado. Bueno, hay sindicatos más poderosos que otros. La idea es fortalecer el grupo. Y esta es una tarea de parte del Estado, fundamentalmente de parte del Estado, ¿no? Doc, ya nos queda un minuto. Sí. Bueno, bien, nos conectamos entonces a la otra reunión ahora, porque nos quedan un par de ideas más. Sí, lo único sí. Perdón, que aguarden un segundito porque esta la estamos grabando y hasta que se convierte unos minutitos. Cerramos ahora, que nos aguarden ahora unos 5 minutitos y ingresamos a la que sigue. Bien, nos quedan 2 ideas nada más para cerrar este tema y después seguimos con las preguntas y las dudas que ustedes tengan. Bárbaro. Bárbaro. Gracias.